Bueno amigos, ya vamos llegando aquí a la Zararacua, Michoacán. Está aproximadamente a 5 kilómetros de Uruapan por la carretera libre Apatzingán. Entonces está muy cerquita para todas las personas de Uruapan. Es un lugar turístico, cercano y que nos promete grandes cosas. Vamos a ver qué nos espera. El significado de Zararacua es sedazo, el cual es un utensilio que se encuentra en las cocinas y es muy similar a una coladera. Se le atribuye este nombre ya que al momento de que la cascada cae sobre las piedras, pareciera que el líquido se cuelga. Bueno amigos, ya estamos aquí en la entrada de lo que sería la Zararacua, la principal, y de las primeras cosas que podemos observar es que aquí tenemos muchísimas cosas como para algo familiar, o si vienen en la mañana, llegar aquí a comer. Tenemos zona como de asadores, de kioscos. También es importante, y es una de las decisiones más importantes que van a tomar el día de este viaje, son los caballos. Más o menos la renta está aproximadamente entre 150 y 200 pesos, y el recorrido incluye la bajada y también la subida. Así que, por ejemplo, si es una persona que no tiene tan buena condición, mejor opta por el caballo. Si es una persona de gran edad, también opta por el caballo. Y si no, pues digamos que es más preferible, porque en la zona de abajo ya no vas a encontrar, digamos, alguien que te pueda ayudar a subir. Entonces tienes que subir un poquito más despacio. También vamos a contar con sanitarios y algunos restaurantes donde puedes comer. Y nos dicen que también va a estar muy rico. Vemos que tenemos zona de gocha. La entrada nos costó más o menos 20 pesos por persona, y el estacionamiento pues está bastante amplio. Así que primera impresión, todo está bastante tranquilo y bastante a gusto también aquí con la naturaleza. Ya adelantando un poquito lo que es la entrada, más o menos unos 200 metros, vamos a encontrar lo que sería el área de juegos, donde también tienen algunos asadores, de hecho alguna cancha de básquet, y también encontramos alguna cabaña, que son una de las poquitas más grandes. Entonces aquí para los pequeños que no quieran bajar, se la van a pasar muy a gusto. El recorrido se extiende en más de 3 kilómetros de escaleras y caminos con pendientes del 5 al 20%. A mitad del recorrido, los escarpazos taludes de roca ofrecen un panorama general del bosque circundante. Durante los meses de lluvia, de julio a octubre, la cascada despierta entre la bruma y neblina en las faldas de los cerros. Por doquier se ven los escurrimientos de agua que se filtran entre las rocas y cuelgan el follaje de los árboles. Las ardillas y otros mamíferos abundan en los primeros 500 metros del descenso a la cascada, y las orquídeas en la flora destacan entre el colorido follaje de los encinos. Bueno amigos, al fin ya estamos aquí a las faldas de la cascada, de la gran cascada de la Zararacua aquí en Uruapan, Michoacán. Y como pueden estar escuchando en el micrófono, primero pues son más de 8000 litros por segundo lo que está cayendo. Después estamos en la zona de lluvias, o en la temporada de lluvias, así que esto está verde, está, digamos que es lo ideal para que vengan a visitarlo. Muchas cosas de lo que tenían en algunos otros videos no huele ya mal lo que es todas estas aguas. Sí hay un poco de basura, pero ya no huele feo, solamente un poquito en las orillas que se ve un poquito mal, pero fuera de eso, la verdad el espectáculo es maravilloso. También vamos a poder ver mucha naturaleza. De hecho aquí estamos en el mirador, lo más lejano que podemos llegar a pie. Hay otros caminos también a caballo, pero sobre todo para que lo disfruten. El viaje de bajada no fue cansado. De hecho aquí pasamos un puente, hay una tienda también donde ofrece fruta, agua, refrescos, cosa que en otros años vi en videos que no lo hacían. Ahorita ya lo están practicando para que sea mucho más cómodo y también turístico. Entonces este viaje está muy a gusto. Ahorita vamos a disfrutar un poco, vamos a ver algunas tomas y nos vamos a regresar para platicarles cómo estuvo la subida. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always... Para llegar a la cascada existen dos opciones. La primera es tomar el camino lateral para bajar a caballo. Se renta entre 150 y 200 pesos la ida y la vuelta.
en cuyo caso el recorrido toma alrededor de 25 minutos. La segunda opción es descender a pie por el andador peatonal y bajar los 579 escalones entre impresionantes taludes de roca volcánica, en donde también puede practicarse el rapel. Las áreas para acampar son las explanadas cercanías a los miradores, en los cuales también tenemos asadores, sanitarios, leña y un techo donde cubrirse de la lluvia. Disfrutarás del estruendo del choque de la caída de agua y, como dato curioso, se ha investigado que se vierten unos 8,000 litros de agua por segundo. Impresionante. La cascada además tiene una altura aproximada de 40 a 60 metros y se forma por el río Cupatixio, el cual nace en el Parque Nacional de Barranca del Cupatixio, dentro de la ciudad de Uruapan. Listo amigos, pues ya estamos aquí en la entrada, ya es el finalizar de esta gran aventura que tuvimos. Como pudieron ver, el recorrido pues no fue tan pesado al final de cuentas como lo esperábamos, como vimos en otros videos de otros compañeros. Después de subir, pues vaya todo este recorrido que en teoría era lo más pesado de este día, nos fuimos tranquilos, nos fuimos descansando en las zonas donde está destinado para eso, nos sentamos tranquilos, vimos la naturaleza. De hecho, como yo siempre les recomendé en todo lo que es el viaje, venir con tiempo para que puedan disfrutar el viaje. Vayan subiendo, se cansen poquito, descansen. Hay muchos puestos también en el lugar, van a poder comprar agua en la cascada o en las faldas de la cascada, también en medio del recorrido. Entonces, hidrátense bien, disfruten de la subida. No está tan pesado como pensábamos, 600 escalones se escuchaba bastante, pero la realidad es que no va a estar tan pesado. Tengan un buen calzado, tengan más o menos mediana condición, y de recomendación hay la opción de los caballos. Si pueden, vayan caminando mejor, van a disfrutar mucho más el viaje. Otros datos, vaya, aquí cierran más o menos como a las 7, nosotros salimos aproximadamente a las 6, 6:30, y la verdad es que tampoco sin ningún problema, ya no había tanta gente como al inicio, pero puede salir sin ningún problema, no va a estar cerrado ni mucho menos, para que ya tomes camino a tu ciudad tranquilamente. Entonces amigos, pues nada más me queda despedirme de ustedes. Gracias por todo el apoyo, siempre regálenos un like para poder seguir haciendo también estos videos de más paisajes, y síganos, suscríbanse a nuestro canal para que vean todos los destinos turísticos. Y bueno amigos, aquí nos despedimos, suscríbanse a nuestro canal y apóyennos como siempre con un like, y recuerden, así se vive México.